murió muy joven, realmente Champollion era un políglota pues increíble desde su juventud, asombroso absolutamente la cantidad de lenguas que este hombre alcanzó a dominar y tuvo la oportunidad de enfrentarse con esto que era un desafío, y esa civilización de la cual quedaba para asombro de muchos, porque muchos de estos templos estaban enterrados literalmente en la arena. Posteriormente va a comenzar la gran arqueología, sobre todo en los siglos finales del siglo XVIII y XIX, y van a poner al descubierto esos colosos, estos templos, esta civilización, y esa civilización vuelve a hablar. O sea, los jeroglíficos son un tipo de escritura diferente a la escritura cuneiforme. Es una escritura, son varias mezclas de escritura. Es una escritura que inicialmente es de carácter pictográfico, ¿no es cierto?, que retrata, pues, por decir así, imágenes de las cosas, pero lentamente va tomando, siempre por un proceso de simplificación que en general sufren todas las escrituras. Comienza, o más bien un proceso de abstracción, comienza esos dibujos a servir como punto de apoyo de la pronunciación de ciertas palabras, y la escritura se va haciendo cada vez más fonética. Realmente hay una simplificación de ella, demótica, que ya es prácticamente fonética, aunque se escuda todavía detrás de los jeroglíficos, ¿no es cierto? Aunque la ilusión de que habría una escritura puramente jeroglífica, la palabra jeroglífico es hieroglifo, ¿no es cierto? Es decir, es el trazado en la piedra, pero hecha sagrada, ¿no es cierto?, de hierro, como en hieromanía. La palabra hierro en griego significa sagrado, y glifo es el tallado, ¿no es cierto? Pero el jeroglífico tiene ese otro sentido que todos nosotros conocemos, ¿no es cierto?, un poco como el sentido de adivinanza, que tiene cierto parentesco, pero no hay una escritura propiamente jeroglífica. Es decir, que recurra solamente al dibujo o al enigma, aunque la cultura egipcia va a ser una cultura absolutamente enigmática para Occidente. Una vez que se despierta todo aquello, que se pueden leer estos textos, que están por todas partes, ¿no es cierto?, en los obeliscos, en los templos, en las paredes de los templos, en las tumbas, en las mismas vendas en las cuales se vendan, digamos, las momias. Es decir, la cultura plaga de signos por todos lugares, y vuelve a hablar. La cultura egipcia es una cultura que va a ser sobre todo porque se despierta en la época del romanticismo, y por otro lado le va a causar al imaginario occidental algo, pues, que lo va a conmover profundamente, ¿no es cierto? Seguramente porque el egipcio va a tratar con la muerte. La muerte es una gran obsesión para el hombre, posiblemente lo que nos dirá Heidegger, aquella forma de angustia que ese ser para la muerte que a todos nos mantiene literalmente vivos, ¿cierto? Es que eso es lo paradójico, aquello que nos da aliento a nosotros para vivir y a nosotros para lograr los logros que hacen, es precisamente tener siempre como horizonte la muerte, como muy bien lo dio Heidegger. Pero estos hombres como que tuvieron un diálogo con la muerte absolutamente sorprendente, ¿no es cierto? Y dejaron una cantidad de símbolos, de rituales, de carácter misterioso, mágico, de conjuros, el libro de los muertos, una cantidad de recomendaciones que se le da al hombre que muere, porque se va a enfrentar con 42 semidioses que lo van a juzgar, y allí va a ser pesado su corazón, la famosa imagen. Nosotros vamos a ver ya después pesando el corazón de este hombre, que va a tener que defenderse, va a tener que ilustrarse para poder llegar allí. O sea, él tiene que entrenarse literalmente a hacerse competente para cuando le llegue la hora de enfrentarse con semejante tribunal, ante el cual va a tener que hacer una serie de descargos, que en realidad son más bien de carácter negativo. Yo no hice esto, yo no cometí ningún... Es decir, es una cantidad de negaciones donde va a justificar que su vida merece que sea sopesada y que merezca, pues, algo más que un mundo de sombras. Ese trato con la muerte, eso va a tener, sobre todo uno cuando lee, no solamente porque muchos de los, digamos, esoterismos, el tarot, muchas de las cuestiones incluso que ha resultado la nueva era, las pirámides, es decir, la cantidad de factores que se han desplazado y que hacen parte del imaginario contemporáneo, y todo ese simbolismo ligado a la muerte, que va a ser visto también con mucho cuidado por Jung, por ejemplo. Cuando uno lee Símbolos de transformación de Carl Jung, es una obra que prácticamente, entre comillas, pues es egipcia, ¿no? Entonces va a recorrer una cantidad de arquetipos, de formas, que recurre, pues, a formas de una arquetípica de la humanidad. La cultura de Jung es una cosa muy impresionante, pero la presencia de Egipto
es muy grande, ¿no es cierto? Como lo va a hacer pues, con Ernest Trimegiste de Egipto, va a ser una parte de un imaginario absolutamente rico, ¿no es cierto?, que siempre va a tener al hombre en Occidente como frente a un enigma. Le repito, porque estos hombres van a, como cosa paradójica, van a inmortalizar la muerte. ¿Cierto? No tanto la vida, como decía un gran autor, la vida es frágil y corta, pero se van a preocupar de hacer de la muerte algo inmortal, si se me permite un poco la expresión, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, yo quiero que hagamos este cotejo, porque nos resulta muy apropiado. Estamos viendo estas dos civilizaciones, aunque la civilización hebrea no va a tener tanto que ver con la civilización griega, ¿no es cierto? Estas dos civilizaciones van a ser pilares para, de alguna manera, le van a transmitir a la cultura griega mucho de su ciencia, de su astronomía, de sus conocimientos matemáticos, tanto aritméticos como algebraicos, que los había en cierta ciudad álgebra, como también, obviamente, la geometría. Heródoto le va a atribuir precisamente en la época de Sesostris la creación de la geometría a los griegos como ciencia demostrativa, porque él dice que en la época de Sesostris los sacerdotes, el astronauta iba, medía otra vez la tierra que el limo había borrado, y que los griegos supuestamente, mira lo que hacen estos sacerdotes, el hombre de la cuerda, el astronauta, y pues, simplemente van a convertir aquel saber, que es un saber práctico, de medidas de la tierra, lo van a convertir en una ciencia y va a ser pues, uno de los pilares del saber occidental, es decir, de la constitución misma de lo que es la ciencia del occidente. Entonces ellos van a tener mucho que ver con el mundo griego, ¿no es cierto? ¿Y por qué viajaron allí? Porque Pitágoras viajó allí, porque Arquímedes viajó también, porque Tales, sí, Tales fue el mismo de la pirámide, ¿no es cierto? Tales tiene la astucia, esa metis, la astucia de la razón, de ir y medirle la pirámide sin tener que medir nada, sino simplemente para no ser frío. Es decir, sirviendo como un lobo, como una sombra que va a ser el gesto propio en el fondo de la astucia de la razón, ¿cierto? Resolver indirectamente los problemas. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción. A mí nunca se me olvida cuando yo estaba muy joven, y quiero decir que esto hace muchos años, entonces esta edición ya lo dice, ya lo consigue en una parte, es el texto de Spengler de la decadencia de Occidente. Spengler es un individuo condenado absolutamente por los historiadores. O sea, yo era muy amigo de Toño Restrepo, hablando de Spengler me decía, hombre, pues hábleme a mí. Toño era una persona con conocimiento de la cultura extraordinaria y no se arredaba ante nada, pero no le hable mucho a la gente de historia de Spengler, porque Spengler toma a ser ligado a la concepción psíquica de la historia, también con cierto momento que hubo en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Él está escribiendo esta obra cuando está desencadenada la guerra. Otros lo van a ligar pues con una visión que después va a ser aprovechada inclusive por, ya saben ustedes por quién, ¿no es cierto? Es decir, y es una historia que algunos van a llamar de carácter puramente ideológico. Les recuerdo, Spengler lo que hace es que va a decir pues que lo que llama la decadencia de Occidente es la pérdida de la cultura. Entonces dice que la civilización es la pérdida de la cultura, ¿cierto? Entonces lo que él va a tomar es un análisis de las grandes culturas, ¿no es cierto? Y va a grabar claro que eso es una cosa que, por la misma razón que yo les decía, es decir, dice que todo tiene un carácter de palincesto, que todo tiene un carácter precisamente, como decíamos, geológico, de superposición, heterogénea, más bien como una especie de collage, que lo somos nosotros, como insistí yo desde el principio. Pretender que una cultura se puede determinar por un símbolo originario y que prácticamente toda la manifestación de una cultura dependería de un símbolo, de uno único. Y su sagacidad, supuestamente, la de Spengler es encontrar ese gran símbolo primario de cada civilización, ¿cierto? Ahora, Kreber, el gran antropólogo, pues, Aaron Kreber, que es muy respetable absolutamente, un testigo que tiene sobre la cultura y sobre la civilización, le hace un gran homenaje a Spengler. Es que el análisis que hace Spengler de la cultura griega y de lo que se llama la cultura fáustica, que es la cultura que se inicia precisamente en la Media, dice, eso es inolvidable, es que la capacidad que tiene Spengler de cotejar estas dos culturas es impresionante. Pero él también va a decir que la cultura griega es una cultura que se basa en el cuerpo sensible, limitado, cerrado sobre sí mismo, en un espacio cerrado sobre sí mismo,
y analiza el arte, pues analiza la pintura, los templos griegos, ¿no? Lo que se captan de un golpe de vista, que tiene un volumen perfectamente delimitado, ¿cierto? Entonces va a decir, en la cultura griega su obsesión es el espacio limitado y cerrado, ¿cierto? Como es el mundo aristotélico inclusive, o sea, como aristotélico, es un mundo completamente cerrado. Y va a analizar cada fenómeno de la cultura griega como una manifestación de los dibujos, los platos griegos donde aparecen muchos guerreros griegos inclinados formando precisamente una figura cerrada, es decir, la misma escultura griega. Va a decir que es el gran símbolo, el paso del tiempo. El griego dice, para el griego no hay tiempo. El griego quemaba los cadáveres, al lado, viviendo literalmente al lado, pues casi, quiero decir, de los egipcios, conociendo la cultura egipcia. Y los cadáveres, es decir, los egipcios le decían a los griegos, ustedes son como niños, ustedes no saben qué es el tiempo, no tienen ni idea de qué es el tiempo, le dicen el Timeo, un sacerdote a uno de los personajes del diálogo. En cambio, Spengler cuando mira Egipto, ¿no es cierto?, él va a mirar también el gran símbolo de la cultura árabe, que es precisamente la mezquita, que es la cueva, ¿no es cierto?, se tiene toda la estructura de la cueva, y va a mostrar cómo ese carácter, ese pensamiento, digamos, mágico, está ligado a la cueva. Va a mirar la cultura china en un sentido, entre otras cosas, muy parecido al egipcio, pero miren lo que dice, a mí nunca me olvidó esto. Nunca. Y ahora que vemos ciertas imágenes de los corredores, ¿no es cierto?, que hay en los grandes templos egipcios, me parece que Spengler tiene toda la razón. Él dice, el alma occidental ha expresado su sentimiento cósmico con extraordinaria abundancia de recursos, en palabras, en sonidos, en colores, en perspectivas pictóricas, en sistemas filosóficos, en leyendas y fenómenos de los espacios de las catedrales góticas y en la fórmula de la teoría de las funciones. Él va a poner la cultura griega cerrada sobre ese espacio cerrado sobre la cultura fáustica, que es la cultura de lo que va a llamar precisamente la polifonía, va a destacar la polifonía, la contabilidad doble partida, las catedrales góticas que son completamente opuestas, que es ese afán de infinito, ¿no es cierto? Ese espacio que es decir, un espacio absolutamente ilimitado, un espacio abierto en todas direcciones. Recuerden lo que dice Borges, que hay un pensamiento que corroe más, que es más maligno, dice él, que cualquier otro pensamiento, y que dice que no es de carácter moral sino infinito. La gran apertura de este pensamiento es abrirse a la noción de infinito, ¿no es cierto? Y eso va a ser característico de lo que se llama la cultura fáustica. Pero cuando se refiere a la egipcia, dice, en cambio la egipcia ha expresado el suyo sin la menor ambición teórica ni literaria, casi exclusivamente en el lenguaje inmediato de la piedra. En lugar de perderse en juegos de palabras sobre la forma y la extensión, sobre el espacio y el tiempo, en lugar de forjar hipótesis, sistemas numéricos y dogmas, fue dejando silenciosas sus grandiosos símbolos en el paisaje del Nilo. La piedra es el gran símbolo de lo que se ha tornado intemporal. En ella parece unirse el espacio y la muerte. Dice Bachofen, se ha edificado para los muertos antes que para los vivos. Dice Bachofen en su autobiografía, para el breve tiempo que les he dado a los vivos, bastante frágil madera, para el breve tiempo que les he dado a los vivos, bástales frágil madera. En cambio, la eternidad de parada a los muertos exige que sus edificios sean construidos con la más dura piedra. El culto más antiguo se aplica a la piedra que señala la tumba. El templo más antiguo es el edificio mortuorio. El arte y la ornamentación tienen por origen el adorno de las tumbas. Y entonces más adelante va a decir, el alma fáustica, esa pues que les estoy diciendo a ustedes, aguardaba después de la muerte corpórea una inmortalidad que era como su enlace con el espacio infinito, y por eso espiritualizó la piedra en el sistema dinámico de la arquitectura gótica, contemporáneo de las series paralelas en el canto de la iglesia, hasta transformarla en un fervoroso afán de profundidad y de ascensión por el espacio. El alma apolínea, o sea, la griega, ¿no es cierto?, quiso ver a sus muertos reducidos a cenizas, aniquilados, y por eso evitó durante toda su primera edad la construcción en piedra. Todos sabemos que la gran admiración de Winkelmann, de todos estos alemanes, con la pureza del mármol y la blancura del mármol fue un gran engaño, ¿no es cierto? Esa escultura hecha en mármol es una copia de la arcaica hecha, además pintada en el mármol de colores, para escándalo posterior, no a más kitsch que lo que era literalmente una escultura griega con los ojos pintados de color y todo, o sea, el mármol pintado inclusive, pero arcaicamente eran hechas de madera, ¿no es cierto? No había esa noción digamos, que va a tener el hombre egipcio con respecto al tierra, ¿no? ¿Cierto? El alma quiso ver sobre todo reducido a cenizas,
aniquilados, y por eso evitó durante toda su primera edad la construcción en piedra. El alma egipcia se veía caminando por una estrecha senda de la vida. Aquí es donde viene el gran símbolo, así el hombre egipcio. Entonces por eso va a decir, miren ustedes, ahorita cuando vamos, digamos, el corredor de los leones, usted no puede ver eso de un golpe de vista. Y los templos tienen propiamente, es decir, usted tiene que caminar, son, como él dice, ritmos espaciales. Usted lo obliga la escultura y la arquitectura, que usted camine dentro de ella, a que usted literalmente sienta el peso del tiempo. Y la obsesión del hombre egipcio es el paso del tiempo, ¿cierto? Contra el mundo griego, que está ahí, que lo visita, ¿no es cierto? Es el tiempo, y te obliga a que tomes conciencia radical del tiempo. Entonces dice muy bellamente Spengler: el alma egipcia se veía caminando por una estrecha senda de la vida, implacablemente prescrita, al término de la cual había de presentarse ante el juez de los muertos. El capítulo 125 del libro de los muertos, que es donde se presenta pues, ante los 42 jueces que lo van a literalmente hacer su descargo para poder pues, pasar a mejor vida, en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Tal era su idea de Sino. La existencia egipcia es la de un caminante que marcha en una dirección, siempre la misma. Todo el lenguaje formal de su cultura está hecho para dar realidad sensible a este único motivo. Junto al espacio infinito del norte, junto al cuerpo de la antigüedad, pues del norte de Europa, pues, obviamente, ¿no es cierto? El gótico. Entonces dice, junto al espacio infinito del norte, junto al cuerpo de la antigüedad, cuerpo pues cerrado sobre sí mismo, es esta una manera muy extraña de acentuar en la esencia de la extensión tan solo la dirección de la profundidad, y el pensamiento occidental puede difícilmente comprenderlo. Los templos sepulcros del antiguo imperio, sobre todo los grandiosos templos pirámides de la cuarta dinastía, no tienen como la mezquita y la catedral un espacio interior distribuido en partes según un sentido profundo, sino una serie rítmica de espacios. El camino sagrado arranca de la portada junto al Nilo y pasando por corredores, vestíbulos, patios, arcadas y salas de columnas, estrechándose cada vez más, llega a la cámara mortuoria. Los templos del sol en la quinta dinastía no son tampoco edificios propiamente dichos, sino un camino rodeado de grandes piedras. O sea, ese sentimiento del hombre egipcio, además que va a ser expresado en todas sus culturas, es el gran símbolo opuesto al del hombre griego, como dice, al de los cerrados sobre sí mismo, el espacio limitado. Por eso, un templo griego, ustedes se paran, por ejemplo, ustedes ven la Acrópolis, ustedes ven el templo, prácticamente ustedes ven, digamos, los templos griegos como una unidad cerrada sobre sí misma, ¿no es cierto? Un volumen con un gran equilibrio, obviamente. Ustedes van a ver la majestuosidad de los, entre comillas, templos, que más bien son una cantidad de columnatas interiores y una serie de patios y unos recorridos, de los cuales pues son cuadras literalmente con leones a los lados, y te obliga a caminar, te obliga a que tú, es que es el sino, el gran símbolo de la cultura egipcia, el tiempo, y ese tiempo va a estar obviamente pues convertido literalmente en lo que es que mientras el griego quema sus cadáveres, estos hombres hacen unas pirámides que todavía perduran después de 3.000, 3.200, 3.500 años, y todavía están pues, intactas, pero están presentes en nuestra cultura, con sus misterios y con sus enigmas, ¿no es cierto? O sea que nunca se me olvida ese texto, me parece pues que es una descripción, después va a ser también, no lo voy a comentar a Spengler, no decir que no haga eso, que no cometa ese error, pero cuando dice si algo se parece a la cultura china, pero la cultura china es el camino en la naturaleza, no el camino obligado a la piedra, sino el camino sinuoso del puentecito, ¿no es cierto? El paisaje es un camino también, y siempre tú lo ves en el paisaje chino, y lo ves, pero no está forzado por un sendero, por un signo determinado, una especie de algo predestinado hecho de antemano, sino que es ese camino sinuoso, ese recorrido. Por eso los jardines en la China son ese jardín por el que se camina y que te lleva a una dirección que no está necesariamente predeterminada de antemano. Bueno, eso todavía se puede leer Spengler, aunque pues yo sé que hay gente que le da escozor. O sea, bueno, habíamos pero yo creo que uno debe tener eso en cuenta en ese sentido y le permite mucho. Yo había quedado de que viésemos, esto de 10 minuticos, nos sirve mucho, ¿por qué? Porque estas dos culturas, y repito, que van a ser los dos pilares realmente sobre los que se levanta realmente en gran medida el mundo griego, pues el que va a heredar el mundo griego, Occidente después va a heredar, por otro lado, pues la herencia propiamente hebrea, ¿no es cierto? Pero el griego no. Sí. Entonces estos dos pilares veámoslos juntos,
Veamos esto que pertenece a una misma serie, 10 minuticos. Veamos el que habíamos quedado en deuda y vemos el de Mesopotamia conforman una vasta región y una de las cunas de la civilización. Es en esta extensa zona donde se produjo la transición fundamental desde las formas de vida basadas en la caza y la recolección hacia la agricultura. Es aquí donde por primera vez fueron levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron grandes reinos e imperios. El corazón del Oriente Medio es Mesopotamia, país en 3 ríos, como la llamaron los historiadores griegos. Esta inmensa área geográfica, casi 80.000 kilómetros cuadrados, comprende el actual Irak y zonas de Irán y Siria. Fueron los ríos Tigris y Éufrates quienes, gracias a irrigar las fértiles llanuras por las que discurren, posibilitaron la vida en esta región de condiciones extremas, con temperaturas actuales por encima de los 50 grados en verano y muy escasas lluvias anuales. La tierra y el agua fueron los principales recursos, proporcionando abundantes pastos y una próspera agricultura. Los habitantes de Mesopotamia dispusieron de una gran variedad de animales como alimento. Las estepas estaban pobladas por gacelas, gamos y onagros. En las montañas había ciervos, jabalíes, tigres, leones, osos y cabras salvajes. Hacia el 6500 a.C., ovejas, cabras, cerdos y vacas están en la dieta de las gentes de Mesopotamia. No será hasta finales del tercer milenio a.C. cuando el caballo y el camello sean domesticados. La aparición de la agricultura supuso grandes cambios. A partir del 8500 a.C., la sedentarización se extiende por el Próximo Oriente. Lugares como Jericó, Sanidar, Karim Sefir, Jarmo y otros presentan grandes avances en la agricultura y las técnicas materiales. En la meseta de Anatolia, Hazilar, Superde y Khan Hassan muestran un alto grado de civilización, pero el asentamiento más grande y mejor conservado es Shatal Huyuk. Con una superficie de 12 hectáreas, en todo el asentamiento pudo haber unas 1000 viviendas en las que debió vivir una población de más de 5000 personas. Hechas de muros de adobe y prácticamente pegadas unas a otras, la entrada a las casas se hacía desde el tejado, al que se accedía por una escalerilla. La decoración de las viviendas, con pinturas, cráneos y cuernos de toro, entre otros elementos, así como las estructuras llamadas santuarios, han permitido sugerir que su población alcanzó un alto grado de ritualización. Hacia el sexto milenio, algunos lugares evolucionados como Hasunna o Samarra presentan una cerámica decorada con motivos geométricos. Más importante aún que estas culturas fue la de Tel Halaf entre el 5600 y el 4500 a.C. Sus habitantes desarrollaron nuevos conocimientos técnicos y crearon una de las más hermosas cerámicas de toda la historia de esta región. Poco tiempo más tarde, en el sur mesopotámico tiene lugar un floreciente poblamiento. Las gentes venidas quizás del este o del sur iraní llegan atraídas por los recursos naturales de la zona, agua abundante, exuberantes palmerales y condiciones para la caza y la pesca. Los yacimientos más significativos fueron los de Eridu, el Obeid, Uruk y Yemdet Nas. El Obeid, entre el 4800 y el 3750, presentó los rasgos de una sociedad evolucionada y una organización teocrática. El periodo Obeid es característico por sus singulares viviendas, siendo Tel Maddur en Irak uno de los lugares mejor estudiados. En este sitio, las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz una vivienda, la casa de Usaid, construida con paredes hechas de ladrillos de adobe. Constaba de una larga habitación central, flanqueada por una serie de cuartos de menor tamaño. Pero lo más interesante de todo fue que en el lugar se hallaron restos de la vida cotidiana, como vasijas para comer, beber, cocinar o almacenar alimentos, azadas de piedra, piedras de moler, etc. Uruk aporta a la humanidad los más antiguos ejemplos conocidos de escritura, entre el 3500 y el 3000 a.C. Es esta ya un sistema completo con más de 700 signos distintos, y su función debió ser sobre todo económica, para el control y la administración de la riqueza de los templos. Las primeras tablillas de barro consignan la cesión de productos tales como el grano, cerveza o ganado.
Otras son listas en las que los escribas aprenden a leer y escribir. Los signos son muchas veces sencillas figuras de significado evidente en las que, por ejemplo, una espiga representa a la cebada. Con el paso del tiempo se adaptó la forma de los signos para escribirlos con un punzón de junco. El resultado fue que las incisiones tenían forma de cuña, de ahí el nombre de escritura cuneiforme. Junto con la escritura, otras invenciones de este periodo están en el camino de la civilización. La cultura de Uruk, ya sumeria y extendida por toda la Baja Mesopotamia, proporciona el pleno dominio de nuevas técnicas, como la rueda y el carro, la navegación, el torno de alfarero, el arado o la fundición de metales. El trabajo del cobre y a partir del cuarto milenio antes de Cristo, el método de la cera perdida permitió fabricar objetos de oro, plata y plomo. Al mismo tiempo que surgen estos avances, la sociedad se va haciendo cada vez más urbana. Ciudades-estado como Lagash, Ur, Kish o Tutu, entre otras muchas, cubren el paisaje de la Mesopotamia meridional, ahora dividida, estamos en el tercer milenio, en dos grandes regiones, Sumer y Akkad. Las ciudades sumerias como Cafadie están dominadas por un gran templo y aparecen rodeadas de murallas, pues son frecuentes las disputas. Algunas incluso llegan a los 24.000 habitantes y cuentan con un gran mercado. Proteger la propiedad individual y garantizar los tratos se convierte en una cuestión importante, y para ello se fabrican sellos cilíndricos en los que se graban escenas que quedan marcadas al pasarlos sobre una superficie de arcilla. Las ciudades-estado, aunque eran políticamente autónomas, compartían rasgos culturales como el idioma o la religión. El gobernante de una de estas ciudades, Sargón de Akkad, se alzará sobre el resto y fundará el primer gran estado de la región, el acadio, hacia el 2400 a.C. Paralelamente, los templos de las ciudades van evolucionando hasta convertirse en figuras escalonados. Uno de los más antiguos y famosos se construyó en Ur, hacia el 2100 a.C. El gran figurat de Babilonia pudo haber inspirado la descripción bíblica de la Torre de Babel. Hacia el 2000 a.C., desaparecida ya la supremacía acadia por presiones externas, Oriente Próximo es una tierra de ciudades-estado en guerra, donde cada una aspira a lograr la supremacía militar y política, estableciendo complicadas alianzas. El funcionamiento político se conoce bien gracias a las tablillas descubiertas en los palacios reales de Mari y Ebla. Estas tablas de barro ilustran tarifas e impuestos, cantidades de esclavos y artesanos o datos sobre las ciudades vecinas. Los reyes de Babilonia, Larsa y Esnurna, dirigen federaciones políticas. El más importante de todos es Hammurabi, rey de Babilonia entre 1792 y 1750 a.C. Hammurabi dictó un gran código legal que cubría gran variedad de temas, acuerdos comerciales, disputas matrimoniales, litigios sobre tierras, etc. La Gran Babilonia, cuyo nombre significa la puerta de los dioses, vive ahora en todo su esplendor gracias a ser el centro del culto al dios Marduk. Con su gran figurat, sus murallas, su puerta de Istar, sus maravillosos jardines y sus relieves vidriados, Babilonia se convertirá en una ciudad mítica. A partir del 1500 a.C., la región vivirá tiempos convulsos. Mientras en Egipto se consolida el Imperio Nuevo, el Imperio Hitita domina Anatolia y el reino Mitanni controla la cuenca alta del Éufrates. Las relaciones son tensas, se sitian las ciudades y se libran batallas en campo abierto. Durante este periodo, hasta el año 1155 a.C., las ciudades del sur de Mesopotamia están dominadas por la dinastía casita, quienes tenían su capital en Babilonia. Los casitas introducirán el kudurru, un tipo de mojón usado para registrar las cesiones de tierra. Hacia el año 1000 a.C. comienza una época dominada por la construcción de grandes imperios. El primero es el asirio, que hacia el 700 se extenderá desde el Mediterráneo oriental hasta la llanura iraní. Los gobernantes asirios adornaban sus ciudades más importantes con templos y palacios como los de Dur-Sarukin, ahora Jorsabad, ciudad levantada por Sargón II. El monarca es ahora el gran dominador de pueblos y caudillo de expediciones guerreras, y para su goce y señal de omnipotencia se levanta el palacio, símbolo de su.
El poder asirio no durará mucho, pues una coalición enemiga saqueó las ciudades reales en el año 612. Esto dio paso a un nuevo imperio en Oriente, centrado en Babilonia, que será también derruido en el 539 por otro poder emergente, el de los persas. Ciro el Grande será el fundador de un imperio que con el tiempo se extenderá por Irán, Mesopotamia, Siria, Asia Menor, Tracia y parte de la India. Uno de sus grandes gobernantes, Darío, mandará fijar su residencia en Persépolis, ciudad que comenzará a enriquecerse de manera fastuosa, gracias especialmente a sus palacios. Las tumbas de estos y otros gobernantes dejarán constancia del esplendor de la civilización persa. Sin embargo, diversas rebeliones y guerras debilitaron el poder persa. Las ambiciones expansionistas de un joven rey macedonio, Alejandro Magno, le llevaron a enfrentarse y derrotar fácilmente al otrora poderoso imperio persa. Era el año 331, y la derrota persa no solo ponía punto final a una era en la que Mesopotamia fue, de alguna manera, el centro del mundo, sino que marcaba el inicio de otra en la que el poder se trasladaba en adelante a las florecientes naciones del Mediterráneo. Digamos ahora, hayamos visto un poco pues la... Sí. Vamos a ver uno de la misma serie, ya habíamos visto pues, algunos rasgos culturales, precisamente de... Los antiguos egipcios llamaban a su país Kemet, es decir, habíamos visto algunos rasgos culturales ligados pues, a lo que se ha planteado aquí, no solamente con respecto a la escritura, los primeros testimonios de una escritura que existe en Sumer, precisamente en Sumer, y por otro lado, habíamos visto, digamos, tres grandes mitos: el mito de Marduk, que va a ser entronizado precisamente como en Babilonia, como su dios; por otro lado, el de Gilgamesh, pues, que es el de la búsqueda de inmortalidad, que de una forma indirecta será continuada pues, en el mundo de Egipto; y por otro lado, esa gran pregunta de carácter político que es sorprendente, que es la Torre de Babel. Si vienes en Babilonia, Babel, ¿cierto?, la puerta de los dioses, es ahí donde se inspira esa pregunta, que es una pregunta que estos hombres han planteado, que aparece en el Antiguo Testamento, pero ese problema de la diferencia de las lenguas que aparece en su propia mitología, eso es uno de los acontecimientos, digamos, y es una cuestión prácticamente, una pregunta que se hace la humanidad hoy en día, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, desde el punto de vista lingüístico, es que es prácticamente un enigma, ¿no es cierto?, y ya surge allí pues una gran preocupación. Veamos ahora, entonces, uno equivalente de lo que va a empezar a surgir, más o menos 4.000 años, van paralelos durante un tiempo, pero el más antiguo pues es Sumeria, pero lentamente empieza a florecer estos imperios. Ustedes ven que van a ser atacados por los hititas, que eran grandes guerreros, que precisamente por su dominio del hierro los va a fortalecer. Nadie se les puede oponer por las armas de hierro, porque se han convertido, pues digamos así, dominan pues la técnica y la fundición del hierro y el templado, y van a ser prácticamente pues asolar, pero tienen también los indoeuropeos del lado asiático y están atacando constantemente, no sé, no de Anatolia, sino del mundo indoeuropeo. Babilonia va a estar sometida constantemente, o el mundo, digamos, sumerio y acadio va a estar sometido constantemente a guerras y a disputas, como se acaba de ver ahí. Los egipcios vivían una especie de remanso de paz. La nación egipcia, Heródoto decía que Egipto era un don del Nilo, una civilización ligada, una civilización que en el fondo se define por el sol, la arena, el mar y el río. Es decir, está rodeada prácticamente de los dos lados por desiertos. Un desierto muy estrecho que da al Mar Rojo, y por otro lado el gran desierto que llega hasta Libia. No va a tener esos problemas. Sus ciudades no son propiamente ciudades amuralladas, como lo son todas las ciudades precisamente sumerias y de esta región. No tiene ese problema. Fuera de los Ixos, que sí van a tener, van a dominar más o menos 200 años, después van a librar de ese dominio de los Ixos, pero en realidad vivieron prácticamente en paz al lado de este río, que es un gran don, es una cosa increíble, un regalo de los dioses, y por eso va a ser divinizado. Los egipcios van a tender a divinizar, lo vamos a ver ahora que tenemos tiempo. Esta es una cosa muy bella sobre los dioses egipcios, que yo voy a hablar primero de ellos, pero voy a tratar pues de
Digamos una cosa equivalente en este mundo egipcio. La Tierra Negra, para diferenciarlo del desierto que lo rodeaba, o del Red, la Tierra Roja, que ocupa el 90% del país. La Tierra Negra no era otra cosa que el fértil limo que el Nilo depositaba durante la inundación anual hasta donde podían llegar sus aguas. Para los egipcios, esto señalaba la llegada del dios Hapi, el dios del río, quien traía consigo riqueza y prosperidad. El caudaloso Nilo forma a su paso un inmenso y fértil valle. La zona sur recibe el nombre de Alto Egipto. Tras un trayecto de unos 6.000 kilómetros, el río, a medida que se acerca al mar, se subdivide en diversos brazos que los griegos llamaron delta por la semejanza con la letra de su alfabeto. Es el Bajo Egipto. Al este del río se extiende el montañoso desierto oriental que desciende hasta el Mar Rojo. Al oeste, el desierto occidental, solo roto por la presencia de unos cuantos pero valiosísimos oasis. La historia de Egipto comienza hacia el año 3100 a.C., cuando Narmer unifica el Alto y Bajo Egipto en un solo reino y establece la capital en Menfis. Hacia el año 2600 a.C. comienza el Imperio Antiguo, un periodo de paz y prosperidad durante el cual se construyó la primera pirámide en Saqqara. Con la cuarta dinastía se pasa de la pirámide escalonada a la pirámide propiamente dicha, cuyos mejores ejemplos encontramos en Gizeh. Hacia el año 2200 a.C., Egipto comienza una etapa de fuertes convulsiones, en la que el Estado se fragmenta y la capital se traslada a Heracleópolis. Una guerra civil estalla entre esta ciudad y Tebas, de la que saldrá vencedor Mentuhotep II, príncipe tebano. Con él comienza el Imperio Medio, un periodo de expansión en el que se mejoran la administración y el ejército o se conquista Nubia por parte de Sesostris I. Este periodo de tranquilidad declinó con la invasión de los Hicsos, etapa conocida como Segundo Periodo Intermedio. Hacia el año 1550 a.C., de nuevo el poder se traslada a Tebas. Egipto vive entonces su mayor esplendor durante el Imperio Nuevo. Tutmosis es el primer faraón que se hace construir una tumba en el Valle de los Reyes. Su hermana Hatshepsut sube al trono y manda levantar el templo funerario de Deir el-Bahari. En el exterior, Egipto vive días de gloria. Tutmosis III conquista Siria y Amenofis III entabla relaciones con Babilonia y Mitanni. Seti I lucha contra libios, sirios e hititas, mientras Ramsés II, el más glorioso de los faraones del Imperio Nuevo, se enfrenta a hititas en Cadés en el año 1274 a.C. y firma un tratado de paz que confirma su dominio. También durante el Imperio Nuevo sucederá la herejía de Amenofis IV al proclamar como dios único al dios solar Atón y hacerse llamar Akenatón, desplazando la capital a Edamarna. Tras su muerte, Tutankamón abole el culto y devuelve la capital a Tebas. El esplendor del Imperio Nuevo toca a su fin cuando Egipto fue invadido por pueblos extranjeros, persas, los griegos y más tarde los romanos, que gobernaron hasta el siglo VII después de Cristo. El idioma y la cultura del antiguo Egipto permanecieron olvidados durante 1 millar de años, rodeados de un halo de misterio y romanticismo. Con el paso del tiempo, las noticias de los viajeros sobre sus espectaculares monumentos despertaron cada vez mayor curiosidad. En 1798, el descubrimiento de la piedra de Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos y abría una puerta por la que se asomaba un mundo fascinante. El conocimiento del antiguo Egipto se incrementó con los trabajos de aventureros y arqueólogos que permitieron, y aún lo hacen, rescatar del olvido el glorioso pasado egipcio, patrimonio de la humanidad. Son muchos los lugares cuya mera contemplación permite apreciar, siquiera por un instante,
el esplendor de la tierra de los faraones. Remontando el río desde el delta, nos encontramos primero con Gizeh, una extensa explanada en la que se levantan majestuosas las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Micerino, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Se trata de un conjunto funerario construido en el margen occidental del río, pues el oeste, el lugar donde se pone el sol, era el lugar de la muerte. Guardando la necrópolis de Gizeh, permanece impasible a los avatares del tiempo y los hombres el rostro de la esfinge. Su mirada milenaria cargada de misterio contempla el sol naciente en el horizonte. Nilo arriba, más hacia el sur, proseguimos nuestro viaje para encontrarnos nuevamente con un lugar sagrado, Saqqara. Es este el gran cementerio de la cercana capital, Memphis. El lugar aparece dominado por el gran complejo funerario construido por el faraón Zoser y su pirámide escalonada, la primera levantada en Egipto hacia el año 2650 a.C. El Nilo, verdadera columna vertebral, nos lleva ahora hasta la legendaria Tebas, la antigua Uaset, ciudad de los vivos, dominio del dios solar Amón, dador de la vida. Está situada en el lado oriental, por el que nace el sol. Para su gloria se construyó en Karnak, el más grande de todos los templos, el Ipe-Isut, y durante 1600 años todos los faraones quisieron dejar aquí su impronta, ampliando o embelleciendo sus edificios. Muy cercano estaba el templo de Luxor, que era visitado cada año durante la hermosa fiesta de Opet por la imagen de Amón, que bajaba el Nilo y celebraba allí su unión con la reina, hecho que aseguraba la descendencia divina del rey y su regeneración. Frente a Tebas, reino del sol, de Amón y de la vida, se situaba al oeste del Nilo el reino de Osiris, el dios de la muerte, justo por donde se pone el sol. Aquí, entre el Nilo y la montaña, muchos faraones ordenaron que les fuera construido un lugar para la otra vida, un castillo de millones de años, templo recordatorio para la celebración de su culto. Los valles de los reyes y de las reinas guardan en sus numerosas tumbas, decoradas con vivos colores, los secretos de sus moradores, profanados ya desde muy antiguo por la ambición y la curiosidad. Aquí se encontró la majestuosa tumba de Tutankamón y su maravilloso tesoro que había de acompañar al joven faraón en la otra vida. También al oeste del Nilo se hizo construir la reina Hatshepsut su propio templo funerario, en Deir el-Bahari, hacia el año 1466 a.C., llamado por los egipcios Geser-Geseru, el sublime de los sublimes. Prosiguiendo viaje Nilo arriba, llegamos a Edfu, el reino de Horus, el dios halcón. En el año 237 a.C. se inició la construcción de su gran templo, sobre otro precedente. El templo, el más grande de Egipto tras el de Karnak, es también el mejor conservado, y sus paredes, plagadas de inscripciones, le convierten en una verdadera biblioteca grabada en la piedra. Muy cerca Nilo arriba, llegamos a Kon Ombo, dominio de Aroeri y Sobek, el dios de cabeza de halcón y el de cabeza de cocodrilo. El gran templo que podemos ver hoy en día fue fundado en el siglo II a.C. y es también uno de los mejor conservados. Estamos llegando al final del viaje. La construcción durante el siglo pasado de la gran presa de Asuán puso en peligro muchos monumentos que corrían el riesgo de ser inundados. Uno de los más espectaculares era el templo de Isis en Philae, que hubo de ser desmontado y reconstruido piedra a piedra en su emplazamiento actual. Comenzado a construir en el siglo III a.C., fue un lugar de adoración con diversos santuarios y sepulcros en los que se celebran a todas las deidades envueltas en el mito de Isis y Osiris.
La última sorpresa del viaje se lo reserva para el final. Todavía más al sur, ya en la Alta Nubia, encontramos los dos templos de Abu Simbel, semiocultos a la mirada exterior hasta el año 1817. Como en el caso de Pilae, ambos templos también fueron trasladados por la construcción de la presa de Asuán. Moderno trabajo faraónico, fue necesario seccionar más de 1000 bloques de piedra, algunos de ellos de más de 30 toneladas de peso. Las colosales estatuas de Ramsés II guardan de miradas ajenas el interior de la impresionante construcción y advierten al curioso de que está en presencia de algo más que un hombre, de una divinidad. Dentro, en el santuario, se nos muestra al faraón junto con las estatuas de Ptah, Amon-Ra y La-Orakti, exhibiendo así su poder divino. Eclipsado por la grandeza del gran templo de Ramsés II, el más modesto de Hathor no desmerece sin embargo en belleza. En él, Ramsés se hizo representar en la fachada junto con su esposa Nefertari, ambos con las mismas dimensiones, testimonio del prestigio de la reina. Hemos acabado nuestro viaje, apenas un esbozo. Mucho es lo que queda por ver y aprender. El tiempo, enemigo de los hombres, se ha conjurado para ocultar el esplendor de la tierra de los faraones. Pero la piedra, dura y tenaz, resiste y aún resistirá para mostrar la gloria del país del Nilo, del pueblo de la Tierra Negra. Pues un poco como una forma de contrastar como estos dos mundos tan cercanos y al mismo tiempo pues sí. No, yo quisiera solamente aquí mostrarles, yo quiero hablar un poco sobre todo de algunos de los mitos y de la religión egipcia. Como siempre a mí me acompaña un autor que yo aprecio mucho, que es Mircea Eliade. Yo les había a ustedes mencionado, inclusive cuando habíamos visto esa especie de esquema de lo que es la cosmogonía, ¿cierto? Habíamos visto pues esa especie de círculo, esa noria que le había hecho a ustedes, donde aparece el cosmos, el caos, el centro, el mito, el rito, como esa especie de dispositivo, que es el dispositivo que podemos llamar, como lo llama precisamente Mircea Eliade, del homo religiosus. Habíamos dicho que eso es posiblemente el estrato más profundo y aquel que le ha permitido al hombre constituirse precisamente como hombre, lo que va a decir Mircea Eliade. O sea, es algo que nos pertenece a todos, algo que figura o se desfigura en muchas manifestaciones contemporáneas, pero que realmente es como lo que nos hace conscientes de cierta manera de que el hombre es constructor de su propio mundo. O sea, estos hombres de estas civilizaciones ya no solamente, no es como el hombre cazador que de alguna manera vive del nómada, el cazador. Son hombres que están construyendo su propio mundo, están construyendo sus ciudades, están construyendo su estado, saben que eso es muy frágil, saben que para sostener esto, ¿no es cierto?, un poco lo que se llama Maquiavelo, es decir, sostener al príncipe hay que tener muchos andamios para que no se caiga, ¿no es cierto?, sostener este producto de la civilización, sostener estas grandes ciudades, sostener una organización humana, administrativa, religiosa, étnica, demográfica, ¿no es cierto? Ya son ciudades que tienen 20 y tantos mil de habitantes, es decir, eso es muy frágil, eso cuesta mucho sostenerlo. Entonces por eso Mircea Eliade, cuando va a mirar esta religión egipcia, que es una religión sorprendente, porque es una religión donde aparece el faraón como un dios directamente encarnado, es decir, como no encarnado, ha descendido precisamente como sucede pues con Amon-Ra. Todos los faraones, y eso es una responsabilidad increíble, todos los faraones son directamente descendientes de Dios, tienen un carácter divino. Es posiblemente la única civilización donde esto sucede, y eso va a tener unas consecuencias que van prácticamente a marcar, a darle forma prácticamente a toda la cultura egipcia. Va a ser una cultura profundamente religiosa, con una casta sacerdotal, con un gran poder también de los escribas, de los administradores. Necesita una burocracia muy grande. Entonces decimos lo que decía Heródoto, es una civilización que vive alrededor de un río que no mide más de 1000 kilómetros, digo pues en la parte del valle del Nilo, es decir, mide 600
desde Abisinia mide 6.400 kilómetros, es el río más largo del mundo, no todos sabemos el Nilo, y que entre otras cosas va a ser la bendición del hombre egipcio. ¿Por qué? Porque cada año, más o menos en julio, en agosto, comienza la creciente del Nilo, esa creciente que es regular, prácticamente como un reloj, va a inundar literalmente de agua, y cuando se retira queda inundado es decir, que va a servir para cultivar de lino, que va a servir absolutamente para hacer unos cultivos inclusive de frutales, de naranjos y de palmeras, es decir, de dátiles, pero también posteriormente pues de trigo, de cebada y los cereales que se van a dar. Eso es una bendición increíble. La fertilidad de este valle localizado en un desierto es una cosa asombrosa, es decir, y no solamente es una bendición por ese motivo, sino que esas barquitas que ustedes ven ahí, eso tiene otra bendición, que el río se podía recorrer en las dos direcciones tranquilamente, porque los vientos empujaban en la dirección contraria, o sea, contracorriente de los barcos, como si estuviesen bajando. Y eso es extraño en cualquier otro río. O sea, era un camino de ida y de venida tranquilamente. Es decir, que en un río, digamos, un río que tiene una pendiente muy grande, eso es prácticamente imposible. No, ellos navegaban porque los vientos favorecían siempre la dirección contraria. O sea, iban contracorriente como si fuesen por la corriente. Y eso es otra gran bendición. Esos barquitos recorren para arriba y para abajo como si fuesen, no sé, un metro, pues, algo que no tiene ningún problema con la navegación. Otra de las grandes garantías que le va a dar el Nilo. Esta cultura pues va a ser una cultura de carácter hidráulico, van a dominar al principio, ellos empiezan, el Egipto arcaico tiene unos, lo que llamamos gnomos, o sea, esos gnomos eran especies de, digamos, de tribus que tenían especies de, tenían tótem ligado generalmente a animales en Egipto. La cultura egipcia, ustedes lo saben, el cocodrilo, las aves, ¿no es cierto?, el chacal, Anubis, es decir, la representación del escarabajo como si fuera una inmortalidad, y la relación del egipcio con el animal, y los dioses, ¿no es cierto?, en la manifestación, digamos, en la expresión que podemos llamar artística de la representación de los dioses, tiene un carácter animal constante, ¿no es cierto? Es una sacralización prácticamente de todo lo que lo rodea, de la tierra, del río, del sol, es decir, de todas las manifestaciones naturales. Al principio son especies de tribus que viven al lado del río, pero su propio, los gnomos, van a ser más o menos 42, 22 en la parte baja del Nilo y en la parte alta más o menos 20, esos gnomos que son como especies de agrupaciones, por la misma necesidad de control del río, empieza empiezan a agruparse y a formar técnicas de reconducir el río, ¿no es cierto?, trabajos, ¿para qué? Para hacer canales, para hacer acequias, y hacen inclusive, es decir, son capaces de mantener la inundación del río, es decir, hacen grandes lagos, digamos, artificiales, rectangulares, con canales al lado del río, entonces guardan agua literalmente al lado, o sea, hacen que perdure la inundación, porque mantienen el agua ahí y después la van soltando para que vaya irrigando. Ese trabajo hidráulico del control del agua hace que estos gnomos se agrupen, y es donde viene la unificación de los dos, del bajo y del alto, que da lugar al nacimiento pues, de lo que podemos llamar ya los grandes imperios egipcios. Todo el imperio antiguo, ya vamos a ver un poco cómo lo dividen generalmente los historiadores, aunque sea meramente por curiosidad, ¿cierto? Pues esto es un mapita que tenía allí, el río Nilo, pues, aquí, el Nubio, por aquí abajo, en los grandes lagos, eran los monzones. Recuerden que en Heródoto ya se preguntaba a la gente que dónde provenía esas inundaciones. Como tiene más o menos, son 4 cataratas, ¿no es cierto?, que van bajando, el río baja más o menos de 90 metros hasta estar pues al nivel del mar. Como son varias cataratas, los egipcios creían que bajaba del cielo, ¿cierto?, y se le atribuía que el Nilo obviamente era un regalo decirlo, que él venía directamente del cielo, y era porque las cataratas, una de ellas ya, la de Asuán está, creo que, si no estoy mal, la última catarata, no sé, que fue la que aprovecharon para hacer precisamente la represa, pero él iba descendiendo a través de 4 cataratas, y ellos mismos decían, es que viene del cielo, el Nilo es un río que cae del cielo, y aparece pues aquí un poco, es por los grandes lagos, ¿no es
es cierto?, del centro de África, por lo que en los monzones se fijan grandes lluvias. Eso vino a descubrir posteriormente, vamos con la exploración del África, tardíamente, es decir, que lo que sucede es que estos lagos se desbordan y comienza la inundación, precisamente la ribera del Nilo, que va a ser, te lo repito, la riqueza de este pueblo, y va a ser lo que va a dar lugar a todas sus formaciones culturales, es decir, a toda su organización administrativa y en el fondo religiosa. Tenemos un poco eso. Aquí está pues un mapa que le había colocado pues, el Nilo, hasta el delta del Nilo. Allá está Rosetta, que fue en el delta donde descubrieron precisamente la piedra de Rosetta, que le fue una excavación, fue prácticamente producto del azar, ¿no? Algunos soldados que estaban haciendo una excavación. Pero las formas de la ubicación cronológica en general en los libros de historia, pues ya trae varias. Ahí está el periodo dinástico temprano, que viene la unificación de Menes, ¿no es cierto? Y de ahí arranca lo que llama el reino antiguo. Estos periodos intermedios son los periodos que podemos llamar de disolución, son los periodos de guerra civil, son los periodos donde se pierde, por decir así, la unidad, digamos, del Estado egipcio. El segundo, el reino medio y el nuevo reino, que son la división en tres, con estos estadios intermedios, ¿no es cierto?, hasta llegar al último periodo, que va a ser posteriormente invadido precisamente por los griegos, por Alejandro Magno. Recuerden pues que va a ser